So, ¿tú crees que el gobierno sería capaz de meterse en Pokémon también y empezar a abrir cuentas transacciones? Probablemente no me sorprendería que en algún punto, si esto sigue a como va, haya algún tipo de regulación. ¿Cuándo fue la primera vez que tú empezaste a comprar y viste dinero en el que tú podías vender y comprar las cartas? Pues no creo que sea el mejor momento de abrir una tienda de cartas, especialmente en Puerto Rico. Y no todo el mundo puede aguantar ese tipo de baja. Hoy día, como una persona que colecciona Pokémon seriamente, ¿tú crees que ya yo puedo empezar a invertir en Pokémon de una forma como si fuera una propiedad, un vehículo, un reloj caro? Jugar Pokémon, Yu-Gi-Oh, cartas, ver anime, no era tan mainstream como es ahora. Ser parte de eso era ser un rarito. Bienvenidos a Emprendedores Sin Manual, donde conocemos las historias de diferentes empresarios y hoy tenemos una figura que yo considero que es la más importante de Pokémon en todo Puerto Rico. Hola, mi nombre es Gustavo Ronda y soy de Ronda TCG. Oye, Gustavo, ¿tú comes mexicano? No mucho, pero podemos probarlo. Pues te tengo que llevar a Vega Baja porque este podcast es auspiciado por Birria Drip. Yo grabé un video con ellos y a mí me voló la mente las mejores birrias que he comido. Ok. Ellos cogen a los mexicanos y le dan 3 bofetadas en la cara porque las birrias que yo comí de esta gente riquísimas y lo mejor es que una pareja joven como tú y yo que están emprendiendo y transformando el negocio y tienen esta oferta aquí disponible con cualquier tipo de bebida, ya sea tu jarrito favorito, tu Coca-Cola, agua, con lo que tú te comas las birrias. Vamos a probarlo. Hay que probarlo. Vega Baja, Birria Drip, los más ricos. Gustavo, te pregunto, ¿cómo tú comenzaste esto de Pokémon en tu vida? Pues mira, Pokémon para mí siempre ha estado bien presente. Yo estoy en Pokémon desde que tengo uso de razón. Desde bien pequeño, 8 o 9 años, yo siempre he coleccionado, he tenido ese sentido de coleccionar no solamente cartas, o sea, en general, figuras, pops, cuando los pops estaban bien pegados. Y siempre tengo muchos recuerdos positivos y negativos de ser parte de este tipo de hobby. Pero desde bien pequeño, siempre yo empecé con Yu-Gi-Oh, precisamente, no con Pokémon, y yo jugaba mucho. Yo iba a torneos y todo eso. Y una vez empezaron a salir los juegos de Pokémon en 10 con Diamond and Pro, ahí fue que yo entonces giré a las cartas de Pokémon. ¿Y por qué? Porque esa transición de Yu-Gi-Oh a Pokémon. Pues realmente por los juegos. No había, y me corrigen si me equivoco, pero no habían buenos juegos de 10 de Yu-Gi-Oh! Y para tú ser bueno en Yu-Gi-Oh! Para ese entonces, y no sé si todavía sigue porque estoy bien alejado de Yu-Gi-Oh! Tú tienes que tener mucho capital porque las cartas valen, depende cómo sean jugables. Entonces, para ese entonces, 9, 10 años, mi familia para ese entonces no tenían el capital para yo poder armar decks competitivos, o dejé de jugar. Y perroteé a Pokémon, que Pokémon es mucho más player friendly. No, las cartas no necesariamente las de jugar, no valen por cuánto tú la puedas jugar, sino simplemente por la rareza y por otras cosas. Oye, jugaba Yu-Gi-Oh y yo me recuerdo que en mi escuela también lo jugaba mucho. Sí. Pero yo no recuerdo a nadie jugar Pokémon en su vida. ¿Por qué? Pues mira, Pokémon empezó a coger auge con los juegos mucho, o sea, con el juego organizado, mucho después que entró lo que es Yu-Gi-Oh! Entonces, pero el cambio ha sido drástico, porque los primeros campeonatos de Pokémon eran en un cuartito, una mesita, 2 o 3 jugadores. La semana próxima, el fin de semana del 28, ellos tienen los campeonatos de Pokémon y son en California. O sea, es un evento, me quedé con las ganas de ir, podemos hablar de eso ahorita, pero es un evento gigante. Es un evento donde ellos tienen Pokémon Go, Champions, cartas, ellos tienen todo lo que se pueda jugar competitivo, lo tienen en ese fin de semana. Wow. Oye, y hubo un momento en que de pequeño uno juega Pokémon, pero uno se va alejando de eso. ¿Tú te quedaste jugando y coleccionando Pokémon todos los años? Pues sí, jugando no, porque nunca he sido de jugar Pokémon, yo jugaba Yu-Gi-Oh! No, pero el 10. Siempre, siempre, y hasta el sol de hoy yo me compré el Switch 2 y solamente juego Pokémon. Como que yo no juego absolutamente nada más. Siempre he mantenido, siempre, todo lo que son coleccionables, películas, anime, siempre ha sido algo bien cercano en mi vida. ¿Cuándo fue la primera vez que tú empezaste a comprar y viste dinero en el que tú podías vender y comprar las cartas? Pues mira, inicialmente yo compraba y vendía o intercambiaba, que es lo más que se hace, porque algo que muchas personas tal vez no entiendan de Pokémon y estos tipos de juegos es que se llaman trading card games, o sea, juegos de intercambios. Así que inicialmente cuando uno tiene ese tipo de capital, pues
antes de que existiera el market, antes de que existieran los precios. Tú simplemente ibas, intercambiabas las cartas porque, mira, me gusta esta me gusta a mí también, intercambiamos y se acabó. O sea, no existía ese, esta carta vale más que la mía o tengo que... Eso no existía. Así que no te puedo decir exactamente en qué momento de mi infancia, pero sí yo vendía, intercambiaba, simplemente para yo poder crecer mi propia colección. Esa era la razón principal por la cual lo hacía. Todo el mundo siempre tiene un tipo de Pokémon favorito. El mío es Charizard por lo cute que se Ajá. ve. Y obvio, Pikachu, todo el mundo amante a Pikachu. ¿Cuál era el tuyo? El mío era y es, todavía sigue siéndolo, Gengar. O ¿Y por sea, qué? porque mi holiday favorito, esto es verdad personal, es Halloween. Así que yo colecciono todo lo que sea Ghost, que sea ese tipo Dark. Y pues Gengar es mi Pokémon favorito, siempre lo ha sido. Y después Cerulege, Mimikyu, que son Pokémones que son así Dark, Ghosty, medio... No quiero decir horror porque esto es de niños, pero que tienen ese vibe. ¿Cuánto vale una carta como esa que tienes en la mano? Pues mira, esta carta ahora mismo ha bajado mucho de precio, simplemente porque es una carta moderna. Ahora mismo está como en los 1900, pero es porque está en pie 610. Si la carta estuviera suelta, está como en los 1000, 1100. ¿Cuáles fueron las primeras cartas de mucho valor que tú tuviste en tu carrera? Pues mira, depende cuando me estés preguntando, porque si me estás preguntando cuando niño, yo recuerdo tener cartas que ahora mismo valen un carro o una casa. O sea, y recuerdo porque sé que las tenía en mi carpeta, son cartas que nosotros intercambiábamos o jugábamos sin saber porque no sabíamos cómo se jugaba Pokémon. Y es bien chocante de una manera positiva porque nosotros no pensábamos en eso. Nosotros simplemente disfrutábamos de las cartas y ya. Y ver lo que valen ahora en condiciones óptimas es bien significativo el cambio. Oye, y cuando empezaste ya a tener 15, 16 años, que entra la pubertad en tu vida, ¿qué tipo de cartas tú estabas empezando a comprar? Pues me mantuve siempre con lo mismo, siempre con Pokémon. Pokémon ha tenido su alta y su baja como todo tipo de mercados, si le quieren decir así. Pero en ese tiempo ya yo estaba por salir de la high, estaba como en 10º, 11. Y tal vez coleccionar no era mi main focus, porque ya yo tenía otras metas futuras, académicas, profesionales, estaba un poquito más centrado, pero siempre me mantuve comprando. Y como te mencioné, pues tengo buenos recuerdos de esos tiempos, unos no tan buenos, pero pues, es parte del hobby. ¿Cuáles son estos momentos tan negativos que ya lo he mencionado 2 veces? Pues mira, no, sí son negativos, pero pienso que me ayudaron a crecer y a construir gran parte de quién soy yo ahora mismo. Antes, jugar Pokémon, Yu-Gi-Oh, cartas, ver anime, Marvel, todo eso, no era tan mainstream como es ahora. Para ese tiempo, y lo puedo decir con mucha confianza porque lo viví, ser parte de eso era ser un rarito. Siempre llegaba el comentario, te daban de codo. Y son situaciones que viví y que todo el mundo en algún momento le han hecho bullying. Pero por lo menos a mí específicamente, una de las razones por la cual pasé por ese proceso o situación es porque me gustaba Pokémon. No, es Simplemente que por eso. yo me imagino, porque por ejemplo, sí, el Pokémon me acuerdo de niño, pero ya jugar Pokémon a los 15, 17 años, Claro. yo hubiera sido uno de los de que decía, mira ese nerd ahí. Sí, pasaba mucho. Entonces, lo que pasa con eso es que no todo el mundo lo maneja de la misma manera. Sí. Yo pues lo tomé para construir un carácter. Lamentablemente no todo el mundo lo maneja de la misma manera y pues hay situaciones o comentarios que tal vez a esas personas les pueden herir un poquito más o en vez de construir, pues destruyen. Así que, pero ahora no. O sea, ahora Pokémon es lo top. Ahora que está en Pokémon es súper cool. Sí, literalmente. Oye, cuando te hacían bullying por el Pokémon, ¿nunca te hizo abandonar Pokémon o dejar este hobby? No, simplemente el hobby era un refugio y lo sigue siendo. O sea, nosotros tenemos ahora con la vida adulta, en mi profesión, mi carrera académica, tenemos 1000 cosas. Y Pokémon para mí, todavía el sol de hoy, y no tanto Pokémon, o sea, todo lo que tenga que ver con mi hobby, son una escapatoria para despejar la mente, liberar el estrés y simplemente trabajar en algo que no sea, vaya redundancia, trabajo.
Estás estudiando una de las carreras más difíciles que todo el mundo sabe que es ser doctor. ¿Cómo entonces tú dijiste, voy a empezar este negocio de Pokémon y lo voy a tomar en serio y generar un income por al lado? Ok, pues Ronda TCG no surgió nunca bajo el concepto de que va a ser un negocio. Yo simplemente prendí la cámara porque encontraba momentos donde no tenía nada que hacer o simplemente, no, la otra vez. Dale, dale. Y háblame de eso, de quién ¿De te qué? impulsó la primera vez a Los grabarte. panas. Sí, pues dale, 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 dale. dale. 3, 2, 1. Estás estudiando una de las carreras más difíciles en todo Puerto Rico y el mundo entero, que es ser doctor. ¿Cuándo fue que tú dijiste, voy a montar un negocio también por al lado y volverme la figura de Pokémon más importante en Puerto Rico? Pues mira, no, esto no empezó, Ronda TCG no empezó como un negocio. Realmente esto fue desarrollándose en el transcurso de. Ronda TCG empezó simplemente porque, uno, yo hacía esto ya de por sí. O sea, yo no empecé ni con el hype ni con el wave, yo siempre lo he hecho. Entonces, una vez un pana, o sea, varios panas con los que yo hablaba todos los días de Pokémon, me dijeron como que tú sabes mucho, porque tú no simplemente te pones a hacer contenido o te grabas y ya. Y lo pensé mucho, uno, porque no es miedo, porque a mí me encanta hablar en público, yo he presentado en simposios, que no es miedo, sino, pero hay algo bien diferente y tal vez tú puedes hablar sobre esto, de tú hablar frente a una cámara. No sé, es un sentimiento bien raro, o sea, no lo puedo explicar, pero lo sentía. Entonces, pues me detenía un poquito. Entonces, aquí viene Gary Vee, que trabajé con él no hace mucho. Él era de las personas y sigue siendo que te dice, prende la cámara y olvídate, y que va a hacer lo que tenga que pasar. Y él habla mucho de los collectibles y de crear tu personal brand alrededor de algo que te guste. Y pues así empezó. Simplemente empecé a hacer contenido. Al principio no lo tomé muy en serio. Muy en serio me refiero que no posteaba consistentemente. No lo cogía como crear contenido. Simplemente hoy quería hablar de este tema o tenía una caja que quería abrir y pues me grababa y pues lo subía. ¿Qué pasa? Que según yo vi que empezó a coger tracción, la gente me pedía como que mira, habla de esto o dame tu consejo sobre esto. Pues yo dije, pues vamos a cogerlo un poquito más en serio. Entonces invertí, compré una DJI, empecé a subir contenido todos los días. Y aquí viene entonces cuando las personas me empiezan a pedir, ve a un evento. Como que ya tú tienes mercancía, o sea, ya tú vendes por el ladito lo tuyo, ve a un evento. Y entonces ahí es que fui a The Portal el año pasado en octubre. Y a partir de ese evento es que entonces yo digo, ok, ya la gente me reconoce alguito, ¿por qué no entonces darle forma y estructura como un negocio? Y pues ahora estamos en Ronda TCG Business. Oye, de verdad que me vuela la cabeza porque tú lograste hacer algo bien difícil que no mucha gente hace, que es pasar esas primeras semanas donde todos tus amigos te van a decir, oye, ahora tú eres influencer, tus Sí. compañeros de clase, los maestros. ¿Cómo tú pasaste ese miedo de decir, oye, pero tú no eres doctor y ahora eres Pokémon Boy? Pues mira, fíjate, ese comentario nunca lo tuve de comparar una con la otra, pero sí, muchas personas me preguntaban como que por qué tú haces esto o por qué estás hablando de algo tan nicho como Pokémon. Y por lo mismo, es lo que me gusta. Y ahí yo encontré un gap bien grande porque mi contenido inicialmente, como hemos hablado, es educativo. Es educar sobre lo que es el hobby, no es simplemente pararme a hacer contenido o simplemente hablar de abrir paquetes y ya. A mí me gusta mucho educar. En Estados Unidos hay muchas personas que hacían ese tipo de contenido educativo porque es la realidad, pero no había una persona o una figura que lo hiciera en español. Y la realidad del caso es que en Puerto Rico todavía el inglés es un factor limitante para muchas personas. Ujú. No todo el mundo domina el inglés, tal vez como lo dominas tú, lo domino yo. Así que vi ese gap en el contenido de aquí en Puerto Rico y entonces pues decidí ignorar lo que todo el mundo dijera y simplemente hacer contenido No, y Pokémon es un tema mundial. mundial. Sí, En pues, Ecuador ahí saben de Pokémon, en en México, el todos los mundo entero. países. Te pregunto, ¿tú crees que tú entraste en el momento perfecto? Porque tu página ahora está creciendo un montón y ahora Sí. es que está el verdadero boom que se siente que todo el mundo, todos los artistas y todo el mundo habla del tema. Pues mira, te puedo decir que sí y que no, porque si Pokémon o Ronda TCG no hubiese arrancado, no hubiese cogido el track que está cogiendo, yo voy a seguir haciendo contenido o hubiese seguido haciendo contenido. Igualmente que si Pokémon mañana
desaparece o todo se va a cero, yo voy a seguir haciendo contenido porque es algo que realmente me gusta y me apasiona. Y algo que entiendo que me diferencia a mí es que yo no hago o no vendo porque necesite vender o porque yo viva de Pokémon. No sé si me explico. Sí. O sea, yo simplemente lo hago porque me gusta. Y recalco, si Pokémon se va mañana en cero o no puedo vender una carta más, como quiera voy a seguir coleccionando, como quiera voy a seguir comprando cajas, como quiera voy a seguir comprando cartas, como quiera voy a disfrutarme mis binders. Así que sí, puedo decir que sí entré en el momento perfecto, pero si no hubiese arrancado como he arrancado, que estoy eternamente agradecido con todo el aprecio que tengo de la comunidad, probablemente como quiera estuviera haciendo contenido. ¿Tú te recuerdas cuál fue tu primer video? Sí, de hecho, lo puse, yo cumplí un año ahora en julio y hice un video como un recap, dándole primero que nada las gracias a la comunidad porque yo soy bien pro comunidad. A mí me gusta que Ronda TCG sea un espacio seguro para todas las personas que son parte de este hobby y tal vez no se sientan lo suficientemente seguros para disfrutarlo. Por las razones que sean, porque fue algo que yo viví, que no tuve ese espacio seguro. Y por eso es que muchas veces yo siempre estoy agradeciendo con los niños, yo les regalo productos y lo hago precisamente pues, por esa experiencia que tal vez yo viví que tal vez no fue la más positiva. Pero sí, me acuerdo, lo veo ahora y veo la diferencia bien marcada entre la calidad del video, lo que hice, lo que dije. Yo grababa con mi iPhone, que obviamente eso funciona súper bien, pero la diferencia a cuando he ido aprendiendo a editar, de verdad que ha sido... Uno piensa que un año es poco tiempo, pero realmente yo siento que ha sido demasiado tiempo en ese transcurso de... Y simplemente fue abriendo un producto que lo conseguí como 2 días antes del release, que es normal. O sea, tú consigues un producto en una tienda local 2 días antes, hay tiendas que lo tienen. Y abrí un ETV y ese fue mi primer video. ¿Y cómo la gente reacciona a ese primero? No tuvo casi likes, no tuvo casi likes ni casi views, pero la página era nueva. Pero lo que sí puedo decir es que no me estuvo malo que no cogiera likes porque, como te dije, yo no pensé o lo hice con la intención de crear lo que se ha creado. Sí, tú no estabas enfocado en eso. No, porque como dijiste, pues yo soy estudiante doctoral y en epidemiología yo tengo mi carrera. O sea, y ese va a ser siempre mi opción A. O sea, yo soy una persona que he sido estudiosa toda mi vida y ese va siempre en mi enfoque, pero esto que he construido, o sea, es algo enorme y me apasiona y me encanta el calor y el cariño que tengo de las personas. Así que, de ahora en adelante, probablemente todo va a seguir ambas cosas a la par, pero es precisamente por eso. Y entonces, ¿cuándo fue que empezaste ya a generar un buen dinero que tú dijiste contra? Aquí, a pesar de que esto es un hobby, puedo tener un side hustle como doctor y maybe ganar incluso más en un futuro. Claro, pues yo te puedo decir que a partir del evento de Portal el año pasado, en octubre, que de hecho, volvemos, ha pasado un año y ahora en esta próxima edición, que también es en octubre, se me acercaron y voy a hacer, no le han puesto un nombre oficial, pero han basado la cara del TCG en esa parte, que, again, otro accomplishment gigante, porque yo nunca pensé que me iban a pedir lo que yo iba a trabajar con un promotor de un evento para hacer la cara de cartas aquí en Puerto Rico. Así que, pero te puedo decir que a partir de ese evento, yo no tenía muchos seguidores para ese tiempo, sí anuncié que iba a estar y todo, pero fue una excelente experiencia. Uno, porque el promotor es excelente. O sea, el evento se llenó y era un evento pago, que no es normal. Aquí en Puerto Rico un evento así, que sea pago, aparte del Comic Con, que se llene como ese estaba, no es la norma. Y mucha gente iba a mi mesa porque me reconocían o me veían y decían como que, tú eres el de los videos. Y yo, sí. Y a partir de ese evento es que yo dije como que, ok, entonces yo puedo empezar a utilizar esto para, qué sé yo, cubrir mis gastos de X cosas. O entonces pensar un poquito más allá en simplemente no crear contenido. O sea, además de crear el contenido, sino también construir una estructura de negocio. ¿Te recuerdas cuánto dinero hiciste ese primer fin de semana? No. De verdad que no, pero sé que fue lo suficientemente significativo como para yo decir, ok, quiero volver a otro evento. Lo más difícil, me imagino que para ti, es vender las cartas, porque yo tengo esta carta aquí que, aunque no vale mucho, y ya el hombre me la criticó No. aquí, ¿cómo tú vendes una carta que ya tú le has cogido cariño y apego emocional a ella? Ok, pues eso es un tema que varía de persona en persona.
Yo siempre he dicho, y esto no aplica solamente para las cartas, pero porque algo tenga valor, no tiene que tener precio. ¿Qué quiere decir eso? Que porque algo valga X cantidad de dinero no significa que para ti tú tienes que venderlo o que tengas que darlo. Si tú tienes que preguntarte si yo vendo esta carta, que es bien apegada a mí, me va a sacar de una deuda, me va a abrir otras puertas. Son cosas que yo me preguntaría, por lo menos yo, si me viera en esa situación. Yo tengo aquí, te la voy a enseñar. Esta carta fue mi primer slab. Slab es una carta que está graded. Yo la compré cuando tenía como 15 años. Y Darkrai es uno de mis Pokémon favoritos por lo mismo. Porque es Dark, es Ghost y toda la vuelta. Esa carta yo no la vendería nunca. ¿Por qué? Porque fue el primer slab que yo pude comprar. Probablemente para ese entonces costaba como $50. Pero no importa, porque era mi Pokémon favorito y la aprecio y todavía la tengo. Y esto ha corrido mi casa, mi apartamento. O sea, siempre que me mudo, me la llevo. Así que es una situación que va de persona en persona. ¿Cómo cuánto vale esa carta actualmente? No debe costar mucho. Honestamente, ni siquiera me ha dado por verificar porque es algo tan importante para mí, porque fue mi primera carta en Slab, que puede costar $10,000, que obviamente no es el caso, pero no la vendería. Vi que esa carta estaba en japonés, porque algunas cartas varían tanto en valor cuando es en japonés o en inglés. Pues mira, esa es una excelente pregunta y me la hacen mucho. Y no sé, la variación no solamente es cuando es japonés e inglés, también puede ser a español, a chino, etc. Pero es importante recalcar que no todas las cartas en inglés valen más que las japonesas. Me explico. Hay cartas japonesas que son exclusivas japonesas, que el arte es exclusivo japonés. Obviamente esa carta va a costar mucho más que otras cartas en inglés. Esa es como esta de McDonald's. Exacto, pero el problema con esa carta es que, si mal no me equivoco, todavía es la carta que más PSA 10 hay. Y segundo, fue una carta que había por miles y miles y miles. Así que es un buen ejemplo, pero no para mostrar el valor. Pero recuerda que Pokémon, como cualquier tipo de mercado, esto es oferta y demanda. El market más grande de Pokémon es Estados Unidos. Estados Unidos es el inglés. Además que el inglés es un idioma universal, se podría decir, porque se habla o se conoce por lo menos en el 99% del mundo, para no hablar de totalidades. Así que si la demanda está en inglés, pues obviamente la gente atesora las cartas más en inglés que en otro idioma. Y es bien peculiar porque las cartas en japonés son de mejor calidad. El holo es mejor, la textura es mejor. Normalmente hay más PSA 10 en japonés de la misma carta que su contraparte en inglés, porque la calidad y el quality control de las cartas japonesas es mucho más que las cartas en inglés. Y pienso que es precisamente porque tienen que buscar la manera de suplir tanta demanda que ellos imprimen, cortan y como salgan las cartas, pues, porque es que no dan abasto con la demanda que hay ahora mismo. Oye, pero yo había escuchado que no sé si es verdad que de cada paquete de las cartas japonesas siempre tiene que haber una de las especiales holographic. Sí, lo que pasa es que Japón tiene unas reglas bien estrictas en contra del gambling. Y abrir paquetes en Pokémon no te asegura que tú, en inglés específicamente, no te asegura que tú vas a tener un hit. Si tú tienes un booster box que son 36 paquetes, no necesariamente te va a salir una de las cartas más caras. O sea, eso no hay seguridad. En las cartas japonesas, en los booster box, sí. Te confirma que en algún momento va a haber un hit. No necesariamente es la carta más cara del set, pero sí va a haber una carta bonita, por decirlo así. Y eso es porque los japoneses son adictos al gambling. No, es para evitar el gambling. Ellos no les gusta, ellos no promueven el gambling, y como también esto es para niños, o sea, hay muchos niños que consumen Pokémon, pues no quieren que caigan en eso del gambling, porque abrir paquetes es suerte y verdad. Porque yo abro un paquete no significa que yo voy a recuperar mi dinero o voy a sacar una carta cara. Obviamente es súper divertido, o sea, a todos nos encanta, a todos los que estamos en el hobby nos encanta abrir paquetes, pero normalmente, porcentualmente, tú vas a perder el valor del pack versus lo que compraste con lo que saques. Y como coleccionista, ¿tú tomas en consideración las cartas japonesas o tú no las miras, no te gustan? Pues mira, a mí yo colecciono cartas japonesas, pero las promos exclusivas. O sea, las promos que no vienen a inglés, o cualquier carta que no venga al inglés. Lo mismo hago con las chinas. Aquí yo traje 2 cartas chinas. Me encanta que tú sabes diferenciar entre chino y japonés porque para mí Pues es lo mira, mismo. me tomó tiempo, pero también, como estamos dentro del hobby, pues sabemos que este set es japonés. Ok. Perdóname, que este set es chino.
Así que estas cartas son chinas, son de Simplified Chinese. Son de unos sets especiales que son los Gem Packs. Estas cartas y estas artes son exclusivas de Simplified Chinese. Es decir, que esta carta no va a salir hasta el momento, no ha pasado nunca, en otro idioma que no sea chino. Así que estas cartas y este Gengar, que es mi carta favorita ahora mismo, es china y no va a salir en otro idioma que no sea chino. So, tú coleccionas también sets de diferentes países y eso. Sí, porque esos sets Gem Packs son exclusivos chinos, son sets especiales, son sets pequeños. Pero las artes que salen ahí, los SIRs o las cartas y las ilustraciones diferentes son exclusivas chinas. Están O sea bien que bellas. esta carta no va a salir nunca en inglés. ¿Sabes el valor más o menos de cada una? Sí, esta está como en los 750, podemos verificar el market, y esta ya pasó los 1000. ¿Qué tipo de aplicación tú utilizas para verificar el valor de estas cartas constantemente? Pues mira, eso varía qué carta estamos buscando. En los slabs, yo recomiendo a las personas utilizar Card Ladder. Hay que pagarla, pero es la mejor porque te saca toda la data de ventas públicas de todas las aplicaciones. Que entonces te puede dar un average mucho más exacto al momento de tú identificar este tipo de cartas. Para las cartas sueltas o las cartas normales, yo recomiendo Collector. Es la más user friendly. Siempre recomiendo, y esto es un tema bien controversial dentro de la comunidad, que cuando son sets nuevos, vayan a TCG Player. TCG Player es el gold standard para nosotros buscar los markets. ¿Qué pasa? Que TCG Player solamente es sellado y cartas raw, o sea, las cartas sueltas. Slabs no hay un market ahí. Así que cartas sueltas, Collector es lo más fácil, es la más bonita que se ve porque te crea un portafolio. Así que tú sabes lo que tienes en tu colección, etcétera. También, si no puedes pagar Card Ladder para los slabs, puedes utilizar la Sol de eBay, porque ahí es donde más constante se venden este tipo de cartas. Porque alguna gente decide hacer sus cartas PSA como tú tienes ahí o como tú le llamas el slab versus tener la raw. Pues mira, normalmente las personas lo hacen para aumentar el valor de la carta. Porque PSA cuando verifica la carta le da un grade del 1 al 10. Entonces eso es en base a la condición y unos estándares que ellos tienen. Si las cartas llegan PSA 10, que es lo que sería el estándar ideal para ellos, entonces normalmente las cartas valen 2, 3, a veces hasta 4 veces más de lo que valen sueltas. Entonces, además de eso, yo prefiero slabs, especialmente las cartas que quiero coleccionar porque son más fácil display. Esto tú lo puedes poner en tu escritorio, lo puedes poner donde tú quieras y además que esto está sellado. Así que estas cartas, abrirlas puede ser un poquito más fácil ahora porque PSA ya ha bajado un poquito los estándares, pero son relativamente difíciles de que se rompan así porque sí. Así que también pues puedes proteger tu carta y le tenemos estos tipos de accesorios que son guards, que la carta no viene así. O sea, esto es extra. Tú se lo pones de los colores que tú quieras. ¿Cuáles son los diferentes sistemas de grading y por qué PSA es usualmente si tenemos dos cartas del mismo nivel y recibe el mismo grading bajo dos compañías diferentes, PSA siempre vale más? Pues mira, no siempre vale más. Ya eso ha cambiado algo. Tenemos las más populares ahora mismo, son PSA, tenemos Beckett, que podemos darle esa carta ya mismo, tenemos CGC y tenemos TAG. Que TAG es un tema que podemos tocar que es bien peculiar, esa compañía. PSA no es que siempre sea la más cara, pero sí PSA es la más líquida. Líquida me refiero que es la más fácil de vender. Por Ok. eso es que todavía muchas personas incluso siguen utilizando PSA versus otro tipo de compañía. Pero si tenemos, por ejemplo, Beckett es mucho más estricto al momento de dar sus grades. Entonces ellos tienen subgrades, que son, te dicen específicamente la condición del centering, los edges, los corners y el surface. Si toda la carta tiene 10 en todo, eso se le conoce como un black label, que por eso es que el label es negro. Y eso es lo que se considera como la carta perfecta, mucho más incluso que un PSA 10. Esta carta es un excelente ejemplo de la diferencia significativa entre un PSA 10 y un Black Label. Creo que una PSA 10 de esta carta está como en los $100. La última venta de esto en Black Label, registrada públicamente, es sobre los $2000. Wow. Simplemente porque es bajo los estándares, es la carta perfecta porque tiene 10 en todos sus atributos. Yo no sabía ni que ese sistema de grading existía. Siempre había escuchado PSA pues por los influencers y lo que tú dices, que todo el mundo es más fácil de venderla por el conocimiento de la Claro. compañía. Pero en realidad ese es el mejor grading system. Depende, ok, es una excelente pregunta. Depende de lo que quieras lograr.
Si tú sabes que la carta va a ser o tiene excelentes chances de ser un Black Label, probablemente es mejor que la envíes a Beckett. Si tú lo que quieres es tener una carta en PSA o la quieres simplemente en Slab o quieres moverla rápido, pues yo recomiendo siempre PSA. Simplemente pues por eso mismo, porque PSA todo el mundo lo reconoce y todo el mundo la compra, la mueve, la vende. Si la carta no te llega entonces Black Label, te llega a 10 pero normal, o sea, con el label dorado, no siempre se vende igual de fácil que un PSA 10. So, tú puedes recibir 10, pero no puede ser un 10 Black Label, es como un nivel más Sí, todavía. correcto. Porque, por ejemplo, tú puedes tener en Centering 9.5 o 9 y sigue siendo un 10, pero no un Black Label. Es un label normal. Por eso es que los Black Labels son tan codiciados y son tan caros. Hay Black Labels modernos me refiero de cartas recientes, que sobrepasan los $20,000. ¿Cuál es la carta más valiosa que tú tienes actualmente? Actualmente, probablemente esta. Probablemente ¿Verdad? esta. Y es simplemente por el hecho de que cuando uno está en este tipo de negocio, uno tiene que conocer su público. Entonces, la liquidez para mí es bien importante porque todas estas cartas súper caras, brutal, a todo el mundo nos encanta. Pero la realidad del caso, y es algo que nadie puede negar, son bien difíciles moverlas. Incluso en Estados Unidos. Si no vas a un card show de estos super high-end, tú mover una carta de $20,000, por darte un ejemplo, si no es en una venta, en un auction, como en Golding o de ese tipo de situaciones, puede ser un poquito difícil moverla. Y hasta incluso encontrarle un market, encontrarle un value. Porque normalmente ese tipo de ventas se hacen privadas. Tú tienes una carta de $20,000, me la vendiste a mí por la X cantidad y no se publica. Así que si no se publica, para nosotros es un poquito difícil poder determinar un market, porque nosotros nos debemos llevar de lo que sea ahí público, porque es lo más lógico. Entonces, yo trato de mantenerme en un budget donde todo el mundo pueda ir a mi mesa o a mi website y comprar. O sea, algo que hay budget para todo el mundo. Oye, cambiaste mi perspectiva por completo. Y hablando de estas transacciones de cartas de mucho valor, ¿verdad? Cuando yo vendo un artículo en mi tienda de accesorios de mascota, yo Ujú. pago taxes a través del website, todo normal. Aquí yo veo mucho en estos shows y en los eventos que ahora yo estoy participando porque todo el mundo tiene mascotas, como todo el mundo le Claro. gusta el Pokémon. Estas transacciones son todo cash. Como que eso es medio nebuloso, ¿tú no crees? Pues mira, yo puedo hablar de Ronda TCG. Por lo menos yo tengo mi Shopify y yo tengo mi contable y yo tengo todo esto estructurado como un business. Así que yo mensualmente, bueno, mi contable se encarga de manejar todo eso, se pagan los taxes, se reporta todo. Lo que tú dices es totalmente cierto. Esto es un negocio bien heavy, cash heavy. Pero, ¿verdad? Cada quien es responsable de hacer las cosas bajo como manda la ley. Por lo menos Ronda TCG hace todo correctamente. Como que vamos a decir que yo me voy de viaje y tú te quieres llevar más de $10,000 cash, tú no puedes pasar por un aeropuerto Correcto, con eso. Pero puedo pasar con una carta de Pokémon valorada en $100,000 correcto. y venderla en el otro país. Exactamente. Esas son situaciones o gray areas que tal vez todavía no se están manejando, pero que en algún punto, si esto sigue tomando el auge que está tomando y la vista pública, pues entonces en algún momento entiendo que se podrían tomar algún tipo de medidas, los gobiernos específicamente, sobre ese tipo de transacciones. So, ¿tú crees que el gobierno sería capaz de meterse en Pokémon también y empezar a abrir cuentas de transacciones? Bueno, podrían, porque como tú dijiste, transacciones de $100,000 que te entre un wire, por dar un ejemplo, o de 20,000 cash o un wire, pues en algún momento ellos se van a dar cuenta. Entonces, si estamos viendo los coleccionables como un asset, que muchas personas así lo están viendo, todos los assets pagan sus contribuciones, todos los assets pagan o rinden X tipo de impuestos, bienes raíces, stocks. Probablemente no me sorprendería que en algún punto, si esto sigue a como va, haya algún tipo de regulación. Hoy día, como una persona que colecciona Pokémon seriamente, ¿tú crees que ya yo puedo empezar a invertir en Pokémon de una forma como si fuera una propiedad, un vehículo, un reloj caro? Pues mira, estamos claros que Pokémon ahora mismo sí se considera o se puede considerar un asset alterno. Ahora, yo no puedo decirte que esto es mejor que una propiedad. Me explico. Esto sí hemos visto que ha outperformed el stock market por años. Lo vemos y son datos reales. O sea, eso no se puede negar. Y no solamente es Pokémon, son los coleccionables en general. Obviamente Pokémon pues, es lo que está liderando el pace y es lo que más las personas conocen, pero deporte tiene unos movimientos gigantes. Disney ahora mismo está teniendo unos movimientos que tú ves los números y tú dices, ¿en serio? Y
Pero no puedo decir que esto es más importante o si tienes que escoger que bienes raíces, vamos a cogerlo de ejemplo. Porque las cartas no son una necesidad, es la realidad. O sea, esto es un hobby que obviamente sí se convierte en un negocio y hay mucho dinero y se puede hacer mucho dinero. Pero todo el mundo necesita una casa. O sea, son inversiones que simplemente van a apreciar, en este caso, los bienes raíces. Ahora, si tú me preguntas el potencial que tienen bienes raíces con el stock market, discúlpame, Pokémon con el stock market, tienen el mismo potencial. Porque, te pongo un ejemplo. Yo compré un Blastoise y Piplup PSA 10 en mayo. Para ese tiempo, no lo compré a esta cantidad, pero estaba en 1050, por ahí. Estaba en los miles, miles medio. Lo vendí en el evento de Car Expo aquí en San Juan en 3.500 en 2 meses. O sea, Wow. eso es un crecimiento, es un crecimiento real. O sea, no podemos decir que no es un crecimiento, que es un crecimiento especulativo porque se están vendiendo. O sea, hay una transacción y no solamente soy yo. O sea, son transacciones que pasan constantemente. Así que tú encontrar un asset que te esté dando este tipo de crecimiento en tan poco tiempo es bien difícil. Por eso es que tal vez esto está cogiendo tanto auge y tanta atención de compañías, de influencers, de personas con dinero. Y volvemos. Pokémon es lo que está leading el charge, pero no solamente es Pokémon. O sea, son todos los coleccionables en sí. Tú que sabes más de Pokémon porque estás en este mundo y lo vives desde que eres pequeño. Claro. Dicen que ahora mismo hay una burbuja porque tanta gente mandó a grade sus cartas que PSA se está tardando. Y el valor que está actualmente de las cartas no es real, que va a bajar una vez que salgan todas las que están en el mercado. ¿Eso es verdad? Eso es totalmente cierto. Pienso que, y es específicamente con las cartas modernas. El mejor ejemplo que te puedo dar es ese Charizard que teníamos aquí. Este Charizard tiene sobre 20.000 copias en PSA 10. Así que no es una carta que haya scarcity, que sea escasa, porque la realidad del caso es que no lo es. Y una bajada drástica. Ahora mismo está como en los 1900, 1950, pero fue una carta que llegó a estar en los 3000. Entonces, mientras PSA siga sacando todos estos PSA 10 estas poblaciones sigan subiendo, es normal que este tipo de carta siga bajando. Y va a pasar con todas las cartas modernas que PSA está grading, porque es normal. Mientras más oferta hay en la calle, obviamente los precios bajan. Pero por cuando Pokémon anuncia una colección nueva, ellos no te dicen como que, mira, hay 100.000 de esta carta. No, no. Eso es una excelente pregunta y es algo que yo creo que todo el mundo que ha coleccionado se ha preguntado eso, pero no. No. Lo que sí sabemos son los pull rates. Pull rates es cuántos packs tú tienes que abrir para que tengas una posibilidad de sacar X carta. Pero así que te digan, como por ejemplo Tops, que Tops hay cartas que son numeradas a 25. Eso no existe en Pokémon. Yo he escuchado mucha controversia de PSA en el sentido de que al ellos comprar carta, a veces downgrade, cogen, te la compran, la cortan y la suben en el mercado a un grade más alto. ¿Tú crees que eso es verdad? Pues mira, no puedo decir si es verdad o no, pero el que hizo le hizo la trampa. Así que hay muchas controversias, han tenido muchas controversias, siguen teniendo controversias, pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Hasta ahora sigue siendo el estándar. Las personas, incluso con tanta controversia, siguen enviando cartas a PSA. Y ahora mismo, no te puedo dar el número exacto, pero están millones y millones de cartas atrasadas. La que enviamos tu Snorlax todavía está en Q&A. O sea, no le han hecho básicamente nada. Está empezando, entrando a PSA. Simplemente le hicieron el Research and ID, que básicamente identificaron que llegó la carta, le sacaron un scan. Así. Wow. Y ese es el sistema, el servicio, que es lo único que tienen disponible, que es el $80. Ya eso de 20, 40, ellos lo cerraron porque no dan abasto. ¿Qué hace una colección tan especial? Por ejemplo, yo no sé mucho de Pokémon. Ok. He aprendido a través de tu página. Pero yo he visto que la de Prismatic, que es la como color gris, está en todos lados y es Sí. una de las que más gusta. ¿Por qué? Pues eso esa específica tiene muchas razones. Número uno es un specialty set. Un specialty set es un set que es especial y entonces ese set no tiene booster box. Booster box son las cajas que tienen 36 paquetes. Ese tipo de producto o ese tipo de set se maneja con otro tipo de producto. Así que en teoría su print run es mucho menos, en teoría. Entonces, ¿qué pasa? Ese set es de los Evolutions. Evolutions son todas las evoluciones que vienen de Eevee. Entonces, eso, como estábamos hablando ahorita fuera de cámara, Pokémon tiene sus... Pokémon es un nicho y dentro de Pokémon hay nichos. So, hay una población significativa de personas que le encantan los Evolutions. Umbreon, que de hecho el Moonbreon, que es un Umbreon de otro set, es probablemente de las cartas más icónicas de la era moderna.
todo lo que tenga que ver con Evolution siempre tiene un premium, siempre. Porque a las muchachas le encanta, a las personas le encanta. Lo que pasa con ese set específicamente es que además de ser un set especial que no hay mucho print, sacar las cartas es bien difícil. Porque tiene un pull rate imposible. O sea, tú puedes abrir packs y probablemente nunca saques un hit. Que de hecho, en el hobby le dicen Traumatic Evolutions porque es un trauma abrir este Prismatic. De todos los que tú has abierto y coleccionado, ¿cuál ha sido tu colección de Pokémon favorita? Pues mira, te puedo decir que ahora mismo es 151. 151 es una, y de hecho es una de las mejores inversiones que yo he hecho y que tuve aquí en Pokémon. Es un set que conmemora todos los 151 Pokémon originales. Entonces, obviamente con artes modernas, y es una cosa, probablemente de aquí a 10 años va a ser uno de los sets más caros de Pokémon precisamente por la nostalgia, porque fue un set que trajo mucha gente de vuelta al hobby. Fue un set que le despertó esa nostalgia a las personas y dijeron, ok, Pokémon está haciendo algo bien, vamos a volver otra vez. Y está hablando de Charizard, Blastoise, Venusaur, o sea, todos los originales. Y te puedo decir que es mi favorito, uno, por la nostalgia, y dos, el concepto que trajeron de volver a traer un set en específico, una generación específica y un set dedicado, le resultó súper bien. Que de hecho lo volvieron a hacer con Black Bolt y White Flare, que es otro set de otra generación que es exclusivo de Pokémon de esa generación. Cuando tú compras un set, tú coges uno y lo guardas con todo el plastiquito sin abrirlo. Pues mira, mi contenido, o por lo menos lo que yo hago, aparte de vender cartas individuales, es que yo invierto en productos sellados. El producto sellado es lo que más seguro uno tiene en cuanto a inversión, porque sí tiene sus altas y sus bajas como todo, pero es bien estable. ¿Por qué? Porque mientras más productos sellados se abra, menos productos sellados hay. Así que cuando se va secando ese supply, entonces ahí es que el producto se va a empezar a subir. Entonces, todas estas personas que de aquí a 5 años que le quieran abrir cartas que donde hayan Evolutions, que van a abrir o que van a querer comprar, Prismatic Evolutions. Así que sí, yo lo que hago es que compro o invierto en productos sellados de ciertos sets, porque no todos los sets son buenos, no todos los productos de los sets aprecian de la misma manera. Hay algunos que tú los aguantes 5 años y realmente suben tan poco o suben tan lento que cuando tú tiras los números behind the scenes, tú estás perdiendo dinero. Así que sí, yo tengo ya unos productos específicos. Usualmente Pokémon repite los mismos productos. O sea, todos los sets tienen ETBs. Y así sucesivamente, eso es lo que yo guardo. Con eso es lo que yo invierto. Yo guardo productos sellados. Me gusta cómo él lo dice, porque él dice compra, se corrige y rápido dice Sí, invertir. porque lo corrijo porque yo no, o sea, yo no flipeo. Flipear es que compraste en X tienda y lo vendiste a market rápido. De hecho, la gran mayoría de mis productos yo lo compro en el mercado secundario, o sea, en reventa. Porque yo lo compro y lo guardo. O sea, yo no tengo planes de cogerlo y venderlo rápido. Así que por eso es que yo lo veo como una inversión. Porque yo no estoy pensando en producir un revenue rápido. Yo no tengo ningún tipo de apuro. Yo puedo dejar esa cajita ahí, como pasó con 151. Te puedo dar ejemplo. Yo compré esos ETBs cuando absolutamente nadie los quería. Estaban 45 o $50 para ese tiempo, que es el retail de una cajita. Ahora mismo esos ETBs están en $600. Wow. Así que si eso no es una inversión, pues por lo menos en mi libro es una excelente inversión y es un retorno que tú no vas a ver en muchos assets. En este mundo de Pokémon, ¿cuál es la diferencia entre un empresario como tú y un scalper? Pues mira, realmente lo que te puedo decir sobre ese tema es que una persona que flipeen, que fue lo que estábamos hablando, es una persona que simplemente va a X tienda, por no mencionar ninguna, y busca rápido salir del producto para hacer un profit. Entonces, parte de ese nombre es que acaparan todo lo que vean. Entonces, obviamente, si tú acaparas todo lo que tú encuentres en X tienda y no hay más ninguna otra tienda de Pokémon, por lo menos esa demanda local la tienes tú. Porque tú conseguiste todo el producto. Así que si las personas quieren, te lo tienen que comprar a ti. Cuando lo ves desde el punto de vista como lo veo yo, o el modelo de negocio, creo que es la palabra correcta que tengo yo, es long term. O sea, yo no tengo ningún apuro en que el producto sube o baje. O sea, yo sé que en algún momento ciertos productos específicos van a apreciar con el tiempo y en algún momento
yo los voy a vender, ya sea a través de mi página, no sé si de aquí a 5 años Ronda TCG siga, pero siempre hay salida. eBay, eventos. La cosa es que pienso que esa es la diferencia principal, que uno busca flipear rápido, tener un profit rápido, y en mi caso, pues que entonces es más long term, y yo he construido diferentes rutas de revenue, que de hecho tú me has ayudado con eso, a darle estructura dentro de mi brand. Así que yo no tengo apuro en conseguir un producto en X tienda a retail para venderlo rápido. Y ahora mismo, ese modelo de negocio de las personas que lo estén trabajando, cada vez se está poniendo más difícil. Porque está llegando mucho producto. El año que viene va a llegar mucho más producto, porque Pokémon arranca con una nueva imprenta. Así que van a tener más volumen y capacidad para imprimir. Entonces, estos últimos sets que hemos tenido, Perfect Order, Chaos Rising, Pitch Black, no son sets malos, pero no han sido sets gigantes, como por ejemplo Ascender Heroes, que fue el que tuvimos en enero, que es donde es ese Mega Gengar. Entonces, el margen de ganancia de retail, cuando tú consigues un ETB, un producto en retail, versus lo que vale en el mercado secundario, ahora mismo es inexistente. Me explico. Pitch Black está en $67 el ETB en reventa. Cuando tú vas a X tienda, probablemente entre taxes y lo que te vale, te salen 61, $62. Vamos a hacer el número redondo 60. So, tú estás X cantidad de horas en X tienda esperando o haciendo la fila porque van a abrir a X horas para tú conseguir uno o dos ETB o lo que te puedas llevar para sacarle $7. Cuando tú le pones el tiempo cuando tú le factor in el tiempo que estuviste, la gasolina, realmente estás perdiendo dinero. Wow, so yendo por esa línea, abrir una tienda de Pokémon o dedicada a este hobby es una locura. Pues mira, esa es una excelente pregunta. No es una locura, pero es una pregunta que a mí me hacen demasiado. Ronda, ¿cuándo abre una tienda? No es el momento. No es el momento y me explico. Ahora mismo las distribuciones están un poquito complicadas, porque es la realidad. Y hay personas que tienen tiendas como Yachua, aquí de Icy Hot, que te puede dar mucho más detalles sobre lo que es correr una tienda de Pokémon y de TCG en general. Pero ahora mismo las distribuciones están bien complicadas y tú me puedes corregir. Yo siento que con los seguidores que yo tengo actualmente todavía no es suficiente como para tú abrir una tienda física, retail, porque eso trae muchos más costos. O sea, eso trae inventario, los taxes de inventario, eso trae renta, eso trae agua, eso trae luz, eso trae todo cualquier tipo de gasto que amerite correr un negocio. Entonces, si tú no tienes un personal brand, o en este caso es personal porque yo no tengo una tienda, pero si tú no eres una persona tal vez reconocida, o no tienes una buena cantidad de seguidores, o no tienes una comunidad, porque yo pienso que yo lo que tengo es una comunidad, pues no creo que sea el mejor momento de abrir una tienda de cartas, especialmente en Puerto Rico. Porque estamos teniendo situaciones, como te mencioné, que otras personas te pueden dar mejores ejemplos, con la distribución específicamente del producto en inglés. Son Wow. situaciones que se pueden complicar un poquito. Pero además de las situaciones de distribución, además de los gastos, yo pienso que si no tienes todavía ese reconocimiento, especialmente, o no reconocimiento, esa presencia digital de que una persona en Fajardo, por darte un ejemplo, sepa que tú tienes una tienda en Ponce y que si él quiere producto puede madrugar el día que hay un drop y llega a la Ponce y puede conseguir producto, pues yo pienso que estás empezando con el pie izquierdo y tú corres un negocio y tú me puedes decir si eso es cierto o no. El reto más grande de Pokémon, que es lo que yo te comenté, es que la carta ya tiene un valor en el mercado establecido. Claro. Y tú tienes que tener un margen para poder cubrir la hora del empleado, que el mínimo ya es 10.50. Eso ya esa carta debe tener mucho más para cubrir la Claro. hora del empleado, como tú dijiste, los 1.000 gastos. Es un negocio que para tú hacer dinero tienes que vender los accesorios como los slabs. Claro. Los slabs no, Sí, los como guards. los guards y todo ese tipo de cosas, que es un margen más estable, pero un negocio bien complicado. O sea, yo admiro el que está metido aquí. ¿No? Y entonces tú conseguir una línea de distribución de por sí. O sea, ignorando la situación que podríamos tener, porque no es segura, con el inglés, ahora mismo es bien difícil. Así que si tú estás abriendo una tienda de cualquier TCG y no tienes una distribución, o sea, alguien que te distribuya para que tú puedas vender tu producto a tu comunidad, a retail, pues es bien cuesta arriba, porque si tú estás dependiendo 100% de conseguir productos como una persona, un coleccionista normal que va a la tienda, te lleva un ETB.
darte un ejemplo. O vas a una tienda que tiene distribución y te lleva un booster box. Para entonces tú llevar eso a tu tienda, pues entonces es bien complicado. Es bien cuesta arriba. Oye, para ir cerrando, porque este podcast podemos hablar horas y horas y horas, porque Pokémon es un mundo bien Gigante. complejo. Y es algo que muchas personas no tienen en perspectiva. Tal vez por qué Pokémon es tan grande o el TCG ha crecido tanto es porque, primero que Pokémon es el IP más grande del mundo. Y Pokémon no es solamente cartas. Pokémon tiene la serie, Pokémon tiene las películas, Pokémon tiene las cartas, Pokémon tiene videojuegos, Pokémon, y dentro de los videojuegos hay diferentes, porque está Pokémon Go, está Champions, o sea, Pokémon es enorme y donde sea que tú veas en alguna tienda o cuando tú viajas, siempre hay un Pikachu, un peluche, o sea, merchandising de ellos es, bueno, como que son el IP más grande. Oye, hablando por eso, desde pequeño, a mí no me gustó mucho Pokémon porque yo tengo dislexia severa. Y yo me Ok. recuerdo que desde pequeño los juegos 10 salían dos, uno rojo, uno azul, Ajá. y yo decía, esto está tan complicado Ellos que yo ni me voy a siempre meter. tienen esa dualidad, siempre sacan dos juegos. Yo siento que para que te guste Pokémon tienes que tener un nivel de inteligencia ya bastante alto. Es que sí, ellos, por lo menos en los juegos, que no es mi fuerte, pero, o sea, mi fuerte me refiero, yo los juego todos, pero hay campeonatos de videojuegos y hay personas que, de hecho, yo regalé un ETB para ayudar a uno de los muchachos que va a competir a California la semana que viene. Y aquí en Puerto Rico hay muchos jugadores de videojuegos, de cartas, que están representándonos en regionales afuera en Estados Unidos, pero no es mi fuerte. Pero pienso que es algo que se le debe dar más luz. Yachua tiene un equipo de cartas y él, yo sé que los trata súper bien. Sé que Anime Locker en Mayagüez también tiene un equipo de cartas, que son cosas que las personas no ven behind the scenes porque solamente vemos la parte coleccionable. Pero Pokémon en el juego organizado es de los mejores juegos que hay ahora mismo. Si no Yo, el mejor. yo siento que Logan Paul fue quien hizo Pokémon mainstream nuevamente en este mundo de influencers. ¿Quién para ti es de tus influencers favoritos ahora mismo que está dándole duro a Pokémon? Influencers en general, creador de contenido. Sí. Pues mira, a mí me gusta mucho Jarcham Collectibles, es una persona que habla, que hace mucho POV de vendor. Y me gusta mucho Oyama Trading. Oyama Trading es un muchacho que hace este tipo de contenido también de vendor POV, pero educa mucho. El tipo de contenido que él hace resonates mucho conmigo porque como él educa, a mí me gusta mucho educar. Así que es uno de las personas que más me gusta y que más consumo. Logan Paul, aparte de todas sus controversias en su vida profesional y todo eso, nadie puede negar, absolutamente nadie puede negar que él no fue el amplificador para que Pokémon, como bien dijiste, sea mainstream o... Nadie puede negar que él no causó que millones de personas le pusieran ojos a Pokémon, para bien o para mal, pero es la realidad. ¿Qué carta de Pokémon de promo y qué carta regular tú sugieres comprar y por qué ahora mismo? Pues mira, de promo yo recomiendo el Greninja del 25 aniversario. ¿Por qué? Porque viene el 30 aniversario ahora en septiembre, aunque se celebra en febrero, pero el set sale en septiembre. Así que es una carta bien peculiar, es uno de los Pokémon más famosos que más a las personas les gusta, que es el Greninja, y es un Pokémon Shiny, y es un Gold Star, que era un Gold Star. Así que es una carta que recomiendo que compren. Carta regular, que no sea promo, es una excelente pregunta. Yo normalmente no le recomiendo a las personas que compren singles de manera de invertir. Y obviamente esto no es financial advice, pero porque los singles son bien volátiles. O sea, es mucho de cómo a las personas les guste, cómo se sientan en el momento y los porcentajes de crecimiento o de baja pueden ser bien drásticos. Y no todo el mundo puede aguantar ese tipo de baja. Pero si tuviera que recomendar una en un buen budget, yo recomendaría Misty Lapras. Es una carta con un Pokémon que a mucha gente le gusta. Es una carta que ahora mismo recibió el set de Steam Rival, recibió un reprint enorme. Así que ha bajado algo. Y lo importante de las cartas y el producto sellado es como cualquier tipo de inversión, es comprarla en el bottom. Comprarla en el punto en que tú entiendas que es más bajito, que en Pokémon es un poquito diferente porque existen los reprints, existen todo este tipo de volver a traer productos al mercado, pero si tú sabes lo que estás haciendo, puedes hacer dollar cost average, o sea, son muchas estrategias que tú puedes hacer para manejar sobre esto, pero esa es una carta que yo les recomendaría a las personas. Oye, quiero hacer un podcast parte 2, pero te pregunto, ¿qué consejo tú le darías a tu versión más joven si tú pudieras hablar con él hoy?
esa es una pregunta bien personal y bien sentimental. Que aunque lo hicimos, que ignore cualquier sonido externo, que ignore cualquier tipo de comentario innecesario y que nunca deje de ser él simplemente porque he doesn't fit in. Y eso se lo Wow. recomiendo a todo el mundo. Nunca dejes de ser tú simplemente porque donde tú estás o las personas que están a tu alrededor o el ambiente en que estás, tú simplemente no encajes por la razón que sea. No, no amerita cambiar por nadie. Me encanta eso porque cuando uno es niño, uno a veces, el bullying puede ser tan fuerte que te puedes quitar hasta la vida. Ha pasado mucho y como te dije, no solamente fue por el Pokémon, fue por diferentes situaciones. Muchas veces yo nunca lo hablé. O sea, yo sé que mis papás lo sabían, pero tampoco era que se lo comunicaba. Ellos siempre bien preocupados. Pero son situaciones que hoy te puedo decir que le agradezco que las pasé. Y porque construyeron un carácter en mí, construyeron una perspectiva en mí que tal vez si no hubiese pasado esas etapas de mi vida o esas situaciones, no las tuviera ahora mismo. Y obviamente no estoy diciendo que para tú desarrollar carácter tienes que pasar por bullying, pero en mi caso, pues me funcionó de manera positiva. No estoy diciendo que la pasé bien, pero creo que puedo decir que soy de las pocas personas que lo pudieron manejar solo y que pues construí Ronda y todo lo que es mi persona y mis relaciones, cómo me manejo con las personas ahora y todo lo que está pasando. No, y dentro de cuando tú ves un niño en un evento, pues ya tú puedes identificar si ese niño está pasando por bullying o algo similar y tú le puedes dar un consejo que le puede cambiar la vida. No, claro, y los niños para mí en los eventos y en general son bien importantes. Yo siempre les llevo cartas, les llevo packs. Me han pasado situaciones que quieren X carta y no la pueden comprar porque literalmente lo que tienen que es como un peso y la carta vale, qué sé yo, 10. Yo se las regalo. Yo se las regalo porque como te mencioné, yo quiero que Ronda TCG, independientemente de lo que pase de aquí a 5 años con esto, siempre que yo vaya a un evento sea un lugar seguro para todo el mundo. Sea un lugar seguro que las personas que vayan a mi mesa me pregunten lo que ellos quieran, me refuten, o sea, tengan esa interacción conmigo, porque quiero que sepan que nunca van a ser juzgados. Ya, yo quiero dar ese espacio que tal vez en mi tiempo yo no tuve. Oye, me encanta todo lo que has dicho y de verdad que me tocaste el corazón con esas palabras. Eres una de las entrevistas que me he quedado y digo, hay que hacer un podcast 2, 3, Definitivamente. 4, porque es un tema demasiado complejo. ¿No? Y es un tema que podemos sacar tanto de Pokémon, de personal brand, de construir, porque como estamos hablando ahorita, yo lo que llevo es apenas un año. O sea, un año y no te puedo decir que un año consistente. Como te mencioné, yo no empecé consistente. Yo posteaba una vez a la semana y whatever, lo que pasara. Que sí, definitivamente hay mucho que podemos hablar. Y soy fiel creyente de que va a ser más dinero en Pokémon o con su marca personal que como doctor. Pues, pero acuérdate que y tú sabes de esto, el true success está en tener muchas fuentes de revenue. Me gusta eso, así que recuerden seguir la ronda aquí. Si estás en Vega Baja, tienes que comer tacos birria. Por favor, no vayas a un fast food mexicano si estás por el área de Vega Baja, el pueblo de Bad Bunny. Bad Bunny nunca lo ha dicho, pero te aseguro que este es su lugar favorito mexicano también. Así que por favor, apoyen a Birria. Aquí está el especial. Cualquier tipo de bebida y tienen jarrito, distribución única con ellos, que es una bebida bastante difícil de conseguir. Así que Birria Drip, los mejores. Gracias, Ronda. Claro que sí, gracias a ti.